uno de los principales integrantes del grupo de los Chapitos, fue abatido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Se trata de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, ficha clave del cártel de Sinaloa y quien presuntamente actuaba como jefe de seguridad de la facción de los Chapitos. ¿Qué impacto tiene este golpe, uno más, en contra de ese grupo delictivo? Lo vamos a platicar con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. Querido Jorge, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Pascal. Un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio. Bueno, ha habido sin duda varios golpes en contra de esta estructura delictiva. ¿Esta tiene alguna importancia en particular, estimado Jorge? Sí, por lo que cuentan las autoridades, por lo que sabemos, el Perris es uno de los principales operadores del grupo de los Chapitos. Fue el que organizó materialmente y operativamente el Culiacanazo, ahí cuando fue detenido por primera vez Ovidio Guzmán, y quedaba, sigue figurando ahora como el jefe de seguridad de Iván Archibaldo. La caída del Perris, yo creo que lo que significa es algo que ya habíamos hablado, que es la destrucción cada vez mayor de la estructura de los Chapitos. No es el primer jefe de seguridad de Iván Archibaldo que cae, están cayendo todos los círculos cercanos a Iván Archibaldo. Recordarás que cuando intentó ser detenido y huyó allá por el túnel de una casa en febrero, si no me equivoco, la información decía que había sido delatado por 3 de sus personas muy cercanas. Y si vemos lo que pasó con Ovidio, lo que pasó con la familia de Ovidio, las caídas sucesivas de distintos grupos relacionados con los Chapitos, bueno, la muerte del Perris, lo que vemos es un debilitamiento cada vez más sólido, gradual, de esa fracción de la organización criminal del Cártel de Sinaloa. Jorge, ese debilitamiento, ese desmoronamiento de la estructura de los Chapitos, ¿a quién beneficia? Desde luego, creo que una parte de la respuesta pues sería al Estado de Derecho, en función de que pues es un grupo que trafica drogas y comete otra cantidad importante de delitos, pero en lo que tiene que ver con el mundo criminal, ¿hay algún beneficiado? Mira, yo creo que ya lo habíamos platicado, lo de Sinaloa no es una lucha por un territorio, por una plaza, es la lucha por la reconfiguración de todo el narcotráfico nacional, porque decir que los Mayitos y los Chapitos se pelean por Culiacán no es verdad, están peleando por todo el país. Tienen una presencia muy fuerte en 10, 11 estados del país, un poco marginal en otras, pero también tienen presencia en unas 20, 30 naciones fuera de México. Entonces, eso es lo que están peleando, y es un sistema de alianzas como la que se pueda establecer en torno de ellos. Entonces, creo que estamos llegando a un momento. Dijimos que este inicio de la guerra era como el 2006, 2008, cuando se rompe el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, los Zetas y el cártel de Juárez se enfrentan al cártel de Sinaloa, y eso termina con una derrota terrible de los Zetas y de los Beltrán Leiva, que eran los que mayor violencia ejercían, y una cierta hegemonía del cártel de Sinaloa. Lo que estamos viendo ahora, comenzando a ver ahora, creo yo, es una hegemonía, una derrota de los Chapitos, una hegemonía mayor del grupo de los Mayitos con sus aliados, que eso es importante porque los Mayitos por sí solos no les alcanzaba para ganar esta guerra. Entonces tienen como aliados los Salazar, tienen como aliados distintos grupos, el cártel de Caborca y demás, y los grupos del Chapo Isidro, de todas estas organizaciones que devienen de los Beltrán Leiva, de lo que quedaba de los Beltrán Leiva, y con eso parecieran estar ganando la guerra, por lo menos ahí en Culiacán y en otros lugares del país. Si es así, se van a reconfigurar todas las organizaciones, el cártel Jalisco va a tener mayor peso,
estas organizaciones van a tener que van a desarrollarse de distinta forma, con o sin rupturas. Habrá que ver qué hacen los remanentes de los chapitos que hay en buena parte del país. Entonces, eso creo que es el escenario que estamos viendo en este momento. Ya, Jorge, voy a tener que hacer unos momentos una pausa, te pediré que te quedes con nosotros, pero nada más para dejar un tema para la reflexión sobre la mesa. Esa presencia que tiene en muchos estados del país, los mencionas 11, los chapitos, ¿hay la posibilidad de que esos grupos aliados a que son parte de la organización, pues sean protagonistas de una atomización y que esa atomización pudiera llevar a una violencia más descontrolada? Te lo pregunto y si eres tan amable, lo platicamos regresando del corte. Por supuesto. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Te preguntaba entonces, Jorge, por ejemplo, el grupo que representa a los chapitos en Chiapas o en Quintana Roo, con la desintegración del mando central que estamos viendo, ¿qué pasará con esos grupos? ¿Se alinearán con otro cártel grande? ¿Formarán un cártel por su parte? ¿Qué es lo que puede suceder más allá de Sinaloa, Jorge? Mira, yo creo que sucederá algo similar a lo que sucedió con los Beltrán Leiva o con los Zetas. Se irán reagrupando en organizaciones más pequeñas, más regionales, y harán alianzas muy puntuales con otras organizaciones. Había una versión que nunca se ha podido confirmar de que los chapitos estaban tratando de establecer una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se dijo que sí, después que no, que esa alianza había fracasado. La semana pasada se habló de que en algunos lugares se había podido rescatar esa alianza. Entonces quizás no sería descabellado que pudieran refugiarse ahí o tener algunos tipos de acuerdos, pero viene todo un movimiento, porque recordemos que cuando uno comienza a ver ya no cárteles, sino bandas que están operando en distintos puntos del país, son cerca de 2000. Entonces, vienen, me parece, muchos reacomodos de estas organizaciones que se van a tener que volver a nuclear, y la tarea del Estado es que no se vuelvan a nuclear. La tarea del Estado que viene ahora, que me parece, por ejemplo, muy importante la detención de 9, 10 integrantes de los Salazar ayer, es que estos grupos no se vuelvan a nuclear, porque ese fue el error que se cometió durante los 2 últimos años del gobierno de Peña y todo el gobierno de López Obrador, que se le permitió a los grupos, especialmente con la política de abrazos y no balazos, que se fueran reunificando, y resulta que ahora tenemos al cártel del Noreste, que es como los Zetas 2.0, y tenemos a los grupos de Caborca y el Chapito Isidro y demás, que son un poco los sucesores del cártel de los Beltrán Leiva, y tenemos otras organizaciones que se han ido, que estaban derrotadas y se han logrado reconstruir. Ya, Jorge, ¿te parece que, de acuerdo con los datos que tenemos, los golpes que han recibido los chapitos son equivalentes a los que han recibido otras organizaciones mayores como los Mayos o como el Cártel Jalisco Nueva Generación? No, yo creo que en esta última etapa los chapitos han sufrido golpes mucho más duros. Sí, sin lugar a dudas han sufrido golpes mucho más duros, y bueno, y queda la fuga de su jefe, de Iván Archibaldo, pero el otro capítulo es que 2 de sus otros jefes se han entregado a Estados Unidos, sus familias, y están colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Ese es el golpe duro, ¿no? Sí. Jorge, hemos visto últimamente acciones de propaganda muy fuerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos golpes a los chapitos y también de alguna manera a los mayos pueden predecir que en última instancia, dentro del mundo criminal, el grupo que saldrá fortalecido todo esto será el grupo del Mencho.
Es posible. También por eso me parece que es muy importante que las autoridades dediquen todo su esfuerzo a golpear también a ese grupo para evitar que se siga extendiendo. Lo que están haciendo los del Cártel Jalisco es tratando de hacer demostraciones de fuerza. Me imagino que más que para el Estado, para los grupos que vayan quedando sueltos se vayan incorporando con ellos, ¿no? Y de esa forma fortalecerse, pero por eso es tan importante que el Estado mexicano en su política de seguridad no abandone, y si estamos viendo, tampoco lo está haciendo Estados Unidos, no abandone los golpes precisamente contra esta organización para que no se fortalezca. Un poco lo que sucedió con el cártel de Sinaloa, se concentró tanto el Estado en los Beltrán y en los Zetas, que eran sin duda los más violentos, que se terminaron fortaleciendo después, sobre todo durante el gobierno de Peña Nieto, el cártel de Sinaloa. Bueno, y finalmente mencionabas la fuga de Iván Archibaldo por túneles. ¿Qué se sabe de su paradero en momentos en que pues, sus dos medios hermanos están negociando su situación legal en los Estados Unidos? ¿Qué se sabe de Iván Archibaldo? La verdad no, yo no tengo información. Lo que me dicen es que seguiría escondido en la zona urbana de Culiacán, que es su zona donde está su verdadera zona de protección, y sigue estando ahí. Y cuando uno ve cómo en distintos lugares muy cercanos continúan cayendo sus células, su jefe de seguridad y demás, me imagino que esos son señales que también que no se debe haber movido mucho. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo no se debe haber movido mucho de esa zona. Pues Jorge, te agradezco mucho la posibilidad de conversar sobre estos temas. Te mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo a ti, a todo el auditorio. Gracias, mi querido Pascal. Gracias, Jorge Fernández Menéndez. Usted puede leerlo en Excelsior. Su columna Razones se publica de lunes a viernes. No se la pierda.